que está a tu lado, servir a Dios no es fácil, pero no hay nada mejor. No hay nada mejor. Amén. De veras, se lo digo de corazón, se lo digo sinceramente, ¿verdad? Servir a Dios no es fácil, pero es lo mejor que puedes hacer en tu vida, ¿verdad? En reuniones atrás hablábamos de que la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos es instruirlos en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y luego hablamos en otra reunión acerca de que ¿cuál es la mejor inversión que puedes hacer? Y la mejor inversión que tú puedes hacer es invertir en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora vamos a compartir que servir a Dios no es fácil, pero es lo mejor, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hay un llamado de parte de Dios para ti, para tu vida, para que sirvas a Dios. Y quizás estás dudando, estás pensando, ¿le sirvo o no le sirvo? ¿Verdad? Quizás estés pensando, es muy difícil servir a Dios. Y yo te voy a confirmar que sí es difícil, pero quiero decirte que no hay nada mejor. Amén. Porque quizás aquí en esta tierra podrás servir al presidente de la república, ¿verdad? Podrás servir al gobernador del estado, pero eso no se compara con servir al rey de reyes y señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? No tiene punto de comparación. Así es que entremos de lleno, avanzamos, ¿verdad? Y vamos a ver. Hoy solamente quiero hablarles de un personaje, de mi tocayo Moisés, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que Moisés pasó por un proceso en su llamado. Y a través de la vida de Moisés nos vamos a dar cuenta que el llamado no es fácil, pero no hay nada mejor. Amén. Entonces dice ahí de L. Moody, ¿verdad? Dijo lo siguiente: Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien, ¿verdad? Cuando estuvo en Egipto, Moisés era el príncipe de Egipto y pensó y creía que era, ¿qué, hermano? Alguien poderoso. Porque en esa época, ¿verdad? Hablando del imperio de los egipcios, era la nación más poderosa que existía. Entonces imagínate, Moisés ahí era hijo de la hija de Faraón, pues 40 años pasó pensando que él era alguien, dice aquí L. Moody, y 40 años aprendiendo que no era nada. Y luego otros 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nada. Entonces vamos a ver a través de la vida de Moisés cómo el servir a Dios no es fácil, pero no hay nada mejor. ¿Y por qué no hay nada mejor, hermano? Porque, escúchame bien lo que te voy a decir, Dios nunca te va a dejar ni te va a desamparar. Amén. Y ahí del lado izquierdo de ustedes, derecho mío, ¿verdad? Están 40 años en Egipto, ¿no? 40 años como pastor de ovejas y 40 años, ¿verdad? Sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Avanzamos, hermanos. Y esta historia de Moisés se encuentra en Éxodo capítulo 2, donde dice ahí en el título de sus Biblias, nacimiento de Moisés. ¿A cuántos les encanta este personaje de la Biblia? ¿Sí les encanta? Diga conmigo, como usted, pastor, como su nombre, Moisés. ¡Wow! Yo cuando era joven, ¿verdad? Y que andaba con un pie en el mundo y otro en la iglesia, a mí no me gustaba mi nombre. Yo decía, no, ¿por qué me pusieron ese nombre? Y me andaba yo cambiando el nombre, hermanos. En la preparatoria me cambié el nombre. En lugar de Moisés me llamaba Adrián. Adrián. Y luego me pasaba que me estaban llamando, me hablaban, ¿no? Adrián, y yo me di cuenta, ¿no? Hasta que llegaban y me decían, Adrián, te estamos hablando. ¿Cuál Adrián? Yo soy Moisés. Y no me gustaba el nombre, hermano. Pero cuando yo ya empecé a servir al Señor y cuando yo ya entregué mi vida al Señor, yo dije, wow, ¿qué nombre me puso mi mamá? Moisés, el libertador, el príncipe de Egipto. Y yo al principio pensaba, ¿por qué me puso mi mamá ese nombre? Pero después te das cuenta que hasta cuando tu mamá te pone un nombre, tu papá te pone un nombre, es intencionalmente. Y por mucho tiempo anduve apartado de Dios, pero hace como 25 años que decidimos seguir a Dios. Y hasta el día de hoy estamos aquí sirviéndole al Señor. Y cada vez que yo estudio la vida de Moisés, me doy cuenta que fue un hombre, ¿verdad? Tremendo, un hombre poderoso, que pasó 40 años creyendo que era alguien,
40 años aprendiendo que no era nadie y 40 años, ¿verdad?, viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. Entonces ese era yo, hermano, ese Moisés era yo. Porque yo vivía en el mundo, yo vivía mi vida en el fútbol, mi vida entregada al fútbol, mi vida entregada a los toros. 32 años, ¿verdad?, creyendo que era alguien cuando no era nada. Y después el Señor me metió en otro proceso, ¿verdad?, de 40 años, pero vamos a la escritura. Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 3, vamos a leer. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija ¿de quién, hermano? De Leví. Entonces, cuando tú lees esto, los papás de Moisés no eran cualquier persona, hermano, eran levitas, eran siervos de Dios. Los levitas estaban específicamente encargados del ministerio del tabernáculo, hermano. En otras palabras, diga conmigo, eran cristianos, pero cristianos verdaderos. Entonces, fíjate, ese papá de Leví fue y tomó una mujer, hija de Leví. No fue y se metió con una cananea, ¿verdad?, con una filistea, sino que fue y escogió una mujer de la tribu de Leví. Porque luego, ¿verdad?, nosotros como cristianos cometemos el error de fijarnos en una filistea y después vienen las consecuencias. Lo que se conoce en la escritura como el yugo desigual. Y hay una lucha, una batalla por no ser obediente a los principios de Dios. Entonces este varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Y el contexto de este capítulo, bueno, el capítulo 1 habla acerca de que cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, amados hermanos, ¿verdad?, estaban esclavizados por los egipcios, y el faraón se daba cuenta que entre más los oprimían con el pueblo, más se multiplicaban. Y era tanto la multiplicación de los israelitas que los egipcios tuvieron miedo, porque dijeron: se van a hacer más fuertes que nosotros y se van a volver contra nosotros. Entonces el rey, el faraón, primeramente le mandó a las parteras, ¿verdad?, las que fueran a asistir a las hebreas, y que le dijo: si nace varón, lo van a matar, y si es mujer, le van a preservar la vida. ¿Por qué? Con tal, fíjese, y eso tiene que ver con lo que estamos viendo hoy. Una disminución de la población de los hebreos, no era, en ese entonces todavía no era, bueno, sí, ya era el pueblo de Israel. Los hebreos, ¿verdad?, como se estaban multiplicando, el faraón dijo: no, van a crecer y se van a volver contra nosotros, así es que mejor vamos a deshacernos de ellos. Pero las parteras no obedecieron al faraón, sino que ellas tuvieron temor de Dios, y en lugar de matar a los niños que nacían, ellas permitían que vivieran. Entonces, después de esa escena viene el versículo del capítulo 2, y el versículo 2 que les estoy leyendo: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Entonces, ya con esto que les acabo de decir, ustedes ya entienden por qué lo tuvo escondido. ¿Por qué tuvo escondido su mamá y su papá, Moisés? ¿Por qué lo tuvo escondido, hermano? Diga conmigo: porque el faraón lo quería matar. Y sabes que, hermano, hoy en día es exactamente lo mismo. La Biblia en Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Y ese es el espíritu, ¿verdad?, de Faraón, que hoy es el espíritu, ¿verdad?, de toda esta muerte que estamos viviendo, porque el ladrón, que es el diablo, no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Pero Jesucristo dijo: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Entonces lo escondieron por 3 meses, porque además, después de que las parteras dejaban vivir a los niños, entonces mandó el faraón, ¿verdad?, que todos los varones que nacieran los agarraran y los echaran al río Nilo, hermano. Fíjate, recién nacidos. ¿Te suena algo parecido en estos días que se está legislando a favor de los abortos? Que era un niño, ¿verdad?, no nacido, pero ya era nacido, y lo echaban al río Nilo. Y tú dirías: ya un bebé en el Nilo, pues ¿qué le iba a pasar al bebé, hermano? Se iba a ahogar, pero ese Nilo estaba lleno de cocodrilos. Entonces apenas iba bajando el niño cuando los cocodrilos
Y eso lo puedes ver en los ¿cómo se llaman? Los jeroglíficos, en los murales egipcios, donde hay escenas donde están aventando a los niños y el cocodrilo se está comiendo al niño. Entonces el papá de Moisés y su mamá dice que lo escondieron, lo vieron hermoso y lo tuvieron escondido por 3 meses. ¿Y sabes por qué lo escondieron, hermano? Porque Dios tenía un propósito para ese Moisés. Así como tenía un propósito para ese Moisés, también tenía un propósito para este Moisés y tiene un propósito para cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Y no importa, ¿verdad? Si el enemigo te quiere echar al río Nilo y te quiere echar a los cocodrilos, Dios te va a preservar. ¿Cuántos dicen amén? Como que no les da mucho gusto. Versículo 3 dice: pero no pudiendo ocultar más tiempo al bebé, tomó una arquilla de juncos y la calafateó, ¿verdad? Le puso ahí como impermeable, ¿verdad? La con brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Entonces fíjate, por 3 meses lo escondió de los egipcios, hermano. Y no pudiendo ya esconderlo, dice: ¿qué hago? Pues dice que lo metió en una arquilla, dice aquí, de juncos, la calafateó, ¿verdad? Que fue lo mismo que hizo Noé con el arca. Haz de cuenta que le puso como un sellador, como un impermeable para que el agua no se le metiera, y ahí puso el niño y lo echó en el río. Pero su hermana iba vigilando, ¿verdad?, qué pasaba con esa arquita, hasta que llegó a donde se estaba bañando la hija de Faraón. Es decir, que si Dios ya te llamó y ya te preservó, Él tiene todo preparado para que tu propósito en Cristo Jesús llegue a su culminación. Pero tú tienes que acudir a ese llamado. ¿Cuántos dicen amén? Y lo vamos a ver más adelante. Introducción, amados hermanos. La Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Diga conmigo: los dones y el llamamiento son irrevocables. Moisés trató de excusarse, ¿verdad?, de ponerle 1000 excusas a Dios, pero ¿sabes qué? Irrevocables son los dones y el llamado de Dios. Y quizás así muchos de nosotros, ¿verdad?, nos hacemos los oxisos, no queremos acudir al llamado, nos andamos escondiendo, nos hacemos los desentendidos. Pero yo quiero decirte que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios ya te ha llamado, ese llamado y ese don que Él te ha dado es irrevocable. Así es que te conviene acudir a ese llamado. Es decir, que si Dios te ha llamado, tú tienes que saber que no será fácil, hermano. Hoy en día hay mucha gente que se convierte en pastor porque piensan que es fácil. Porque piensan que los pastores no trabajan. Que los pastores nada más presiden la reunión y les llega el dinero. Pero está comprobado, ¿verdad?, científicamente y estadísticamente, que una de las profesiones más difíciles es la profesión de pastor. Donde hay más presiones, donde hay más estrés, donde hay más infartos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchos piensan que es fácil. Dicen: pues, no hay chamba, ahorita con la pandemia bajó la chamba, me corrieron de mi trabajo, pues me voy a meter de pastor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tú le puedes decir: ¿sabes qué? Servir al Señor no es fácil, pero sí te puedo decir que es lo mejor. Amén. Y por eso estamos viendo la vida de Moisés. Pero servir a Dios será la mejor decisión que tomes, porque Dios siempre estará contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Para aquellos que están diciendo: híjole, pues sí quiero entrarle, pero me da miedo, tengo temor, ¿qué voy a hacer? Si dejo mi trabajo, ¿cómo me va a ir? Sabes que Dios nunca te va a dejar. Dios nunca te va a desamparar. Nosotros por muchos años estuvimos batallando, ¿verdad? Con si sirvo, le sirvo o no le sirvo. Y pasamos como por 4 iglesias, hermano. Sí, ayudando al pastor ahí, ¿verdad?, siendo el brazo derecho del pastor, pero no queríamos tomar la responsabilidad de servir al Señor. Hasta hace 6 años que estamos aquí. Y primero pues estuve trabajando en gobernación, en la Secretaría de Gobernación, en migración, hermanos. Y pues ahí estaba yo bien chévere. Después estuve trabajando en el DIF estatal. Y también estaba muy cómodo recibiendo mi sueldo, ¿verdad?, cada 15 días en el banco. Hasta que Dios me mandó al desierto. ¿Cuántos dicen amén?
Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Que Moisés, ¿a dónde lo mandaron, hermano? Al desierto. El llamado no es fácil, pero es la mejor decisión que puedes tomar en esta vida, y no solo para esta vida, sino para la eternidad. Porque si tú decides, ¿verdad?, acudir al llamado, eso va a impactar tu vida en este tiempo, pero también por la eternidad. Amén. En Éxodo capítulo 2, ¿verdad?, más adelante dice que cuando el niño creció, cuando Moisés creció, ¿verdad?, entonces fue traído a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés. Fíjate, el nombre ni siquiera es hebreo, el nombre es egipcio. Y usted ya sabe, ¿verdad?, dice ahí adelante, porque de las aguas lo saqué. ¿Qué significa Moisés, hermano? Porque de las aguas. Que lo sacó de las aguas. No vaya usted a pensar, por eso le pusieron Moisés al pastor, porque fue sacado de las aguas, lo sacaron del agua, ¿no? Y en cierta forma sí, hermano, porque cuando andamos en el mundo, andamos en el agua, algunos, ¿no? Algunos en otras cosas. Pero dice ahí, subrayé, ¿verdad?, la cual la hija de Faraón prohijó y le puso por nombre Moisés. Y abajo le puse qué quiere decir prohijar, y quiere decir recibir como hijo con los requisitos legales. En otras palabras, lo adoptó. Es decir, que aunque no era su hijo natural, la hija de Faraón lo adoptó. Y en algunas culturas el hecho de adoptar un hijo tiene más derechos que a un hijo propio. Entonces, para los egipcios, este Moisés era hijo de la hija de Faraón. ¿Y cómo vivió toda su vida hasta los 40 años, hermano? Como un príncipe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y sabes qué es lo que te ofrece el mundo? Que vivas como príncipe. Una de dos, te ofrece que vivas como príncipe o como mendigo. Porque el diablo lo que quiere es destruirte, ¿verdad? Y si tú le estás costando mucho trabajo, dices, pues te voy a hacer príncipe para que te rindas a mí, te voy a dar riquezas, te voy a dar fama, te voy a dar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a otros los convence con muchísimo menos, con drogas, con adicciones, y algunos llegan a caer hasta a ser indigentes, hermano. Entonces este Moisés, ¿verdad?, que Dios ya había preparado desde su nacimiento. Fíjate qué hermoso es el Señor, que muchos niños seguramente murieron de los hebreos, hijos de los hebreos, pero este Moisés fue preservado. Y fíjate a dónde lo mandó Dios, para que lo cuidaran, para que lo criaran. Nada más y nada menos que con la hija de Faraón. Entonces este Moisés durante esos 40 años recibió la mejor educación. Vivió en el palacio de Faraón, teniendo todos los lujos, todos los tesoros de los egipcios. Éxodo 3, versículo 3 dice que después de los 40 años, ¿verdad? Usted conoce la historia, Moisés salió a ver a sus hermanos ahí cuando estaba en Egipto y vio que un egipcio maltrataba a un hebreo, y Moisés defendió al hebreo y mató al egipcio, ¿verdad? Y esto se supo por Faraón y él tuvo que salir huyendo de Egipto, hermano. ¿A qué edad salió? Cuando tenía 40 años. Éxodo 3:3 dice: se fue al desierto apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces no es fácil servir a Dios. Moisés pasó 40 años, ¿verdad?, siendo el príncipe de Egipto, y pasó otros 40 años siendo pastor de ovejas en el desierto. Pero al final de cuentas, todas las cosas Dios las usa para bien. ¿Cuántos dicen amén? Así es que tu proceso, ¿verdad?, de tu llamado hacia tu propósito final, di conmigo, tengo que pasar por el desierto, ¿verdad? Porque esos que dicen, me voy a dedicar a pastor, se quieren brincar el desierto, ¿verdad? Ya nada más quieren llegar y disfrutar de las bendiciones de Dios, pero no quieren pasar por el desierto. Pero déjame decirte que ahí en el desierto, donde están las pruebas, donde están los problemas, donde están las luchas, es donde tienes un encuentro con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí dice, ¿verdad?, que apacentando Moisés las ovejas de su suegro, de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Andaba en el desierto. Después de ser el príncipe de Egipto, ¿tú crees que era muy agradable andar pastoreando las ovejas, hermano? Entonces en esos 40 años aprendió que no era nada.
Versículo 2: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Qué es lo que te quiero decir, hermano? Servir a Dios no es fácil, pero no hay nada mejor. Y si tú sabes que has sido llamado por Dios, también tienes que saber que tienes que pasar por un desierto. Pero ese es el desierto el que te va a llevar a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos todavía quieren servir a Dios? Porque no hay tierra prometida sin desierto, hermano. El pueblo de Israel tuvo que pasar por el desierto por 40 años, ¿verdad?, para poder entrar en la tierra prometida. Y hoy en día es de la misma forma, con la diferencia que en el desierto, ¿verdad?, cuando estás pasando por desierto, por pruebas, por dificultades, por situaciones bien complicadas, entonces es cuando buscas a Dios. Y cuando tú buscas a Dios de todo tu corazón, ¿sabes qué? Dios te está esperando. Y por eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, que a los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan para bien, hasta pasar por el desierto. Amén. Así es que no temas y entra en el desierto, porque pasando el Jordán está la tierra prometida. Y en el desierto es donde vas a conocer a Dios. Dice la escritura que cuando el pueblo de Israel salió en el desierto, ¿verdad?, y de día iba una nube sobre ellos, la presencia de Dios, y de noche una columna de fuego. ¿Durante qué tiempo? Todo el tiempo que anduvieron en el desierto. Y Moisés le dijo a Dios: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí, no nos saques del desierto. Pero como Dios ha prometido que su presencia va a ir contigo, entonces tienes que saber que ya estás pronto a salir del desierto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿O te quieres quedar ahí en el desierto? O dices: pastor, ya hasta me compré un bronceador para el desierto, ya hasta me volví vegano, ¿verdad?, para comerme serpientes y escorpiones. Avanzamos, amados hermanos. Éxodo 3, versículo 11, más adelante dice, cuando Dios se le apareció a Moisés en el monte, dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y empiezan las excusas, hermano. Y yo espero que no tengas excusas como yo las tuve, hermano. Fíjate, tuve que pasar por cuántos pastores, hermano, hasta que finalmente dije: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y si Dios te llama, Él te respalda. Amén. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él se está excusando delante de Dios. Pero ¿quién era Moisés en Egipto, hermano? Era el príncipe de Egipto. Pero cuando pasó por el desierto dice: ¿quién soy yo para ir? Y en otra porción de las escrituras dice que este Moisés, que parece que es en Hebreos, era un hombre poderoso en hechos y en palabras. Y cuando Dios lo llama dice: ¿quién soy yo? Y quizás tú, ¿verdad?, tienes dones, tienes talentos, y cuando Dios te llama dices: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Versículo 12: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Wow. Entonces ahí todos dicen: sí le entro, porque si tú has de ir conmigo, llévame a donde quieras. Y en estos 6 años que hemos caminado en casa de Dios y Puerta del Cielo, hermano, les podemos decir con toda verdad y con toda certeza que Dios ha estado con nosotros. Ninguna de sus promesas ha faltado. Bueno, nos han pasado un montón de cosas, hermano, tremendas, y nos siguen pasando. Hoy, antes de venir para acá, nos pasó una situación
Pero eso lo único que hace es confirmar que vamos por buen camino y que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así es que yo no sé, ¿verdad? Si usted esté pasando por alguna situación, algún proceso difícil, tienes que darle gloria a Dios porque Dios está contigo. Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Avanzamos, Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 26. Está hablando de Moisés, hermano. 40 años creyendo que era alguien, otros 40 años, ¿verdad?, dándose cuenta de nada, y otros 40 años sabiendo lo que Dios puede hacer con alguien que está dispuesto para servirle. Versículo 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Cuál era el decreto del rey, hermanos? ¿Cuál era la orden del rey? Que mataran a Moisés. Pero sus padres no temieron el decreto del rey. ¿Sabes cuál es la orden de Satanás contra nosotros? Matarnos. Pero si Dios no lo permite, hermano, el enemigo no puede hacer nada. Y los padres dicen: no temieron el decreto del rey. Versículo 24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Verdad? Ya una vez que él fue grande y una vez que entendió que el pueblo hebreo era el pueblo de Dios, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es decir, renunció al principado que tenía. Y probablemente él podía haber llegado a ser el faraón, hermano. Pero cuando él, ¿verdad?, conoció a su Dios, cuando él ya fue hecho grande, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 25: escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Diga conmigo: porque tenía puesta su mirada en el galardón. Porque tenía puesta su mirada en el galardón. Pero tuvo que pasar por un proceso. Y ese va a ser el mismo patrón en todos los personajes de la Biblia que tú encuentras aquí. Es el mismo patrón. Todos tuvieron un llamado y tuvieron que pasar por un proceso. Servir a Dios no es fácil, pero no hay nada mejor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es que quizás estás pasando por el desierto. Dice la Biblia que cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y dice que Abraham obedeció. Pero si usted lee la escritura, salió de ahí de los caldeos, ¿verdad? De Ur de los Caldeos, y dice más adelante la cita, y se estacionó en Harán. ¿Y sabe qué significa Harán, hermano? Tardanza. Si tú sabes que tienes un llamado, ya salte de Harán y dirígete a la tierra prometida. Porque servir a Dios no es fácil, pero no hay nada mejor, ni en este mundo ni en la vida eterna. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y le voy a pedir que ahí en su corazón usted medite en su corazón si usted ha sido llamado por Dios. Si usted sabe que tiene ese llamado, pero está estacionado. Y Harán es el desierto. Hoy te dice que después del desierto está la tierra prometida. Y si estás en el desierto,
tienes que entender que en el desierto es donde te vas a encontrar con Dios. Así es que yo creo que en esta hora, en este día, en esta noche, tú te vas a encontrar con Dios. Y Dios va a venir sobre tu vida para traer una confirmación de que te ha dado un llamado, que te ha dado dones, y que esos dones y ese llamado son irrevocables. Y que si hoy Él ha prometido en esta noche llenarte de su gloria. Y te dice el Señor que la gloria postrera que va a venir a tu vida será mayor que la primera. Esa gloria que tuviste cuando aceptaste a Cristo, cuando estuviste en tu primer amor, que fue algo glorioso, algo tremendo, que servías a Dios con todo tu corazón, que servías a Dios con pasión, y después te estacionaste en el desierto. Hoy Dios te dice que esa gloria no se va a comparar con la gloria que Dios tiene preparada para ti. Ven y llena esta casa con tu gloria. Así es que si estás estacionado ahí en Adán, el Señor, perdóname. Ya no te excuses, ya no digas, ¿quién soy yo para ir, Señor? ¿De qué se trató el llamado de Moisés? ¿Para qué Dios lo llamó? ¿Para qué Dios lo pasó por este proceso? Para libertar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. ¿Y de qué se trata el llamado en este día para tu vida? Es para lo mismo. Para que el pueblo que está en esclavitud, para el pueblo que está en el mundo, que está en Egipto, sea libertado. Y Dios te quiere enviar a ti. Pero como acabamos de leer, no irás solo, Dios irá contigo. El Señor te dice en esta noche, ve, porque yo estaré contigo. Ve, porque yo estaré contigo. Dice el Señor, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en el día de la provocación. Si no endurezcas tu corazón. Si tú crees que tienes ese llamado, si tú crees que has estado estacionado, y si tú crees que hoy Dios te está diciendo, ve, porque yo estaré contigo. Te voy a invitar que te pongas de pie conmigo y vamos a decirle, Señor, venme aquí, envíame a mí. Ponte de pie, vamos a hacer una oración y posteriormente vamos a terminar cantando este canto. Pero primero quiero que hagamos una oración a Dios. Di conmigo en voz alta si tú sabes que tienes un llamado y que estás estacionado y que en el desierto Dios te ha encontrado y te ha dicho, ve porque yo estaré contigo. Dile conmigo, Padre Celestial, fuerte amado, Padre Celestial, yo te doy gracias porque yo sé que tú me conoces y tú me llamaste desde el vientre de mi madre y me creaste y me formaste con un propósito de ir a rescatar al pueblo que se encuentra en esclavitud. Me has dado un llamado, me has dado dones, pero yo me he quedado estacionado.
retardado mi llamado. Pero hoy, Señor, yo siento tu presencia sobre mi vida. Y yo creo que en este día, en esta noche, tú me estás diciendo: ve, porque yo estaré contigo. Y aquí estoy, Señor. No soy rebelde a tu llamado. Yo quiero ir. Yo quiero ir. Y gracias, Señor, por la confirmación de que tú irás conmigo, de que tu presencia irá conmigo, de que la gloria que viene a mí para esta tarea es mayor que la primera. Te bendigo y te doy gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Con tu gloria, cántale con todo tu corazón. Y llena esa casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esa casa con tu gloria. Ven y llena esa casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Levanta tus manos. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu gloria. Gracias por haberme escogido a mí, por enviarme a mí. Porque si tú me has llamado y me has enviado es porque tú sabes que hay todas las cualidades que yo necesito para cumplir tu propósito. Te bendecimos en esta noche y te damos gracias, Señor Jesús. Sigue visitando a tu iglesia, Señor. Sigue visitando a tu pueblo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén.